única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. ¿Cuántos lo creen? La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su dirección para nuestra reflexión bíblica. Padre santo y bueno, te damos gracias por regalarnos otra ocasión más para meditar en tu palabra preciosa. Gracias por tu Espíritu Santo que alumbra nuestro entendimiento y nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, enséñanos, Espíritu de Dios, a ser sensibles a tu voz, a comprender bien lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra, la palabra del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de David. En tus manos, Señor, este tiempo, rogando tu dirección en Jesús. Amén y amén. Nuestro tema de hoy, simpatizante o discípulo de Jesucristo. Simpatizante o discípulo de Jesucristo. ¿Qué es un simpatizante? ¿Qué es un simpatizante? Bueno, es alguien que se siente bien, se siente cómodo en un ambiente, en un contexto, en un grupo. Le parece cool, le parece agradable, le parece entretenido incluso. Cuando decimos que alguien es simpatizante de Cristo, que sería más o menos lo mismo decir simpatizante del Evangelio y simpatizante de la iglesia, nos estamos refiriendo a una persona que de pronto sí cree en Cristo, no ha querido comprender lo que significa nacer de nuevo, no se ha metido en aquellas honduras de las que habla la palabra, en el fondo de la palabra, cuando nos habla no solamente de creer, sino también de recibir, Juan capítulo 1, versículo 12. Así que es una persona que se siente cómoda, se siente agradable, es un buen ambiente, se escucha la palabra de Dios. Cuando yo puedo ir a la iglesia, ¿verdad? Estos son los simpatizantes. Entonces, se pasa chévere, o cuando tengo tiempo, o cuando no estoy haciendo algún viaje, o cuando no tengo alguna actividad propia de mi socialité, entonces yo voy allá y la paso buenísima. Cantan bien unas canciones, que como que me llenan el corazón, ¿no? Y además de eso, los hermanos, la gente allá es tan amable, esos tan amables, parece que no tuvieran ni un problema, ninguno de ellos.
Y cuando yo llego allá y salgo con una paz, además el café le queda muy bueno al hermano Juan y a la hermana Martita y al hermano, no, fantástico. Pero además hay un tiempo de voleibol, entonces la gente está ahí en familia, no, se pasa muy bien. Y hasta me invitaron al soccer de hombres que tenemos los domingos, que tienen los domingos a las 6 de la tarde. Ay, no, la verdad es que es fantástico. Me gusta ir me gusta ir cuando puedo, claro, una vez cada 2 meses, una vez al mes, no, cuando puedo voy y la paso muy bien, hasta es entretenido, es un tiempo que hasta se esparce mi mente y la paso bien, ¿no? Un simpatizante es alguien que sí, de pronto cree en Jesús y dice, esto suena bien, me parece muy bien, pero no tiene una relación íntima y personal con Jesucristo. Es decir, esa persona no conoce realmente a Dios porque no se ha comprometido con el corazón de Dios. Conoce superfluamente acerca de Dios porque escucha la Biblia, escucha que alguien hace algún anuncio acerca del Evangelio, pero no más. Y el simpatizante es alguien que agradable, divertido, buena onda, magnífico compartir, pero que prefiere no comprometerse, digamos, activamente con los asuntos de Dios, con los asuntos que tocan a la persona de Dios, como por ejemplo tener una vida de oración o tener o estar leyendo la Biblia todos los días o venir a la iglesia. Prefiere el simpatizante, ustedes saben, es una persona que coquetea con las cosas de Dios, pero no se adentra en las cosas de Dios. Básicamente tiene 2 características. El simpatizante suele tener una participación mínima porque aunque muestra interés, no se involucra más allá de lo que es básico, ¿no? Venir cuando puedo o atender tal invitación, y si la invitación tiene que ver con un día, digamos, extraordinario, especial, una festividad como la Navidad, por ejemplo, la Semana Santa y otros, entonces es muy probable que nosotros tengamos muchos simpatizantes ese día. Su participación es mínima y su actitud suele ser pasiva. El del simpatizante, digo, de pronto puede ir a eventos en la iglesia y la pasan, otra vez insisto, re bien y dicen qué bonito y todo eso, pero en su vida nada cambia, todo sigue exactamente como antes, es decir, parece no existir una renovación del pensamiento, del corazón, de la vida de esa persona. Tiene una actitud pasiva, eso es un simpatizante. Y yo quiero decirles otra vez, e insisto a los adolescentes que están aquí, a los jóvenes, ¿verdad? Que quien viene a la iglesia, venir a la iglesia no es igual a ser cristiano, ¿ok? Porque cualquiera puede ir a una iglesia, ¿bien? Es decir, tenemos simpatizantes, personas curiosas, de todo tipo que pueden entrar por esa puerta para escuchar, ver, cantar y pasar el rato, pero eso no significa estrictamente que sea una persona cristiana, ¿verdad? Así como todo aquel que va a un hospital no significa que sea enfermera o médico. Cada quien va por motivaciones distintas. Así pasa en la iglesia. Tenemos muchos simpatizantes. A Jesús le pasó algo similar. Y miren este texto, porque de pronto por casualidad se refiere, o los números son 666. Estoy hablando del texto de Juan, capítulo 6, versículo 66. Por eso les decía 666. Ese versículo del Evangelio de Juan dice o afirma que mucha gente, después que Jesús habló sobre lo que Él en profundidad significa, sobre lo que Él espera de la vida de los que lo siguen, dice el texto bíblico, entonces los que lo seguían, los que se hacían, los que eran simpatizantes de Él, se volvieron y no
y dejaron de seguirlo. Y allí tenemos un buen ejemplo de lo que significa ser simpatizantes. Por cierto, en ese mismo episodio, en ese mismo pasaje de la narrativa del Evangelio de Juan, aparece el simpatizante más famoso de la Biblia, Judas Iscariote, Judas el traidor. En ese mismo pasaje de Juan, donde en el capítulo 6, versículo 66, dice que hubo gente que cuando Jesús empezó a decir las cosas y a profundizar y a decir, hey, este es un camino, esta es una vida, este es un compromiso, tener una relación con Dios no es cualquier cosa, oigan. Entonces cuando aquella gente se marchó y estaban sus discípulos, entonces Jesús, refiriéndose a Judas, les dijo, eso está entre los versículos 70, 71 de ese mismo capítulo, dice, uno de ustedes es diablo. Un término fuerte. El término diabolos en el griego indica a una persona, bueno, además de que significa literalmente calumniador o acusador, indica a una persona que es adversaria de Dios, que está en contra de Dios, que engaña, que enreda las cosas y que está en contra de los asuntos de Dios. Así que ya el Señor Jesús sabía que estaba ante el simpatizante mayor que él habría tenido mientras caminó en esta tierra. Ese mismo Judas, dice la Biblia también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, por allá, que cuando estaba tomando la cena del Señor, o conocida la última cena del Señor, dice que Satanás entró en el corazón de Judas. Satanás entró en Judas. Y esto es un asunto muy importante para nosotros entender, porque ningún seguidor auténtico de Jesucristo puede ser poseído por un demonio, ni por Satanás, ni por ningún poder de las tinieblas. Al apóstol Pedro el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, cuando quiso decirle que tal sufrimiento, que tu sufrimiento, que no te expongas, Señor, a tales asuntos. Pero el Señor, cuando dijo eso, le estaba afirmando básicamente que no se comportara como se comporta el enemigo, como quisiera el enemigo. En cambio, en el caso de Judas, está diciéndole literalmente, imagínense, estamos hablando nada más y nada menos que de la cena del Señor, el último momento de compartir antes de su crucifixión, la cena del Señor. Y a Judas fue poseído por el mismísimo Satanás, dice la Biblia. Y entonces salió a hacer lo que ya sabemos, para traicionar a Jesús. Y por cierto, ese simpatizante del Evangelio, ese simpatizante de Jesús, que era Judas, que por supuesto que había estado en los cultos del Señor Jesús, que por supuesto había escuchado el Evangelio de la mismísima boca del Rey de Reyes, que había sido entrenado por el Señor también, era el mismo que en una oscura madrugada en aquella montaña llamada Getsemaní se aproximó junto con los persecutores del Señor y con un beso para identificarlo lo entregó. Y el Señor le dijo con un beso, me traicionas. Porque claro, el simpatizante no tiene un amor auténtico por Jesucristo, no tiene un amor auténtico por el Evangelio, no ama la iglesia. Su interés está centrado, enfocado en otras cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. E insisto, de pronto la pasa muy bien toda vez que tiene la ocasión de compartir en alguna actividad o en algún hecho de la iglesia, pero su corazón no está allí. No está allí.
Así como el corazón de Judas no estaba con el Señor, no estaba con el Señor. Y fíjense, otra particularidad de los simpatizantes es que son expertos en sentir remordimiento, pero nunca se arrepienten, tal cual como el padre de los simpatizantes del Evangelio, Judas Iscariote. Judas, ustedes saben, después que vendió al Señor por 30 piezas de plata y todo aquello, sintió un remordimiento fatal por haber hecho semejante acto y devolvió las piezas de plata y se autoeliminó. Y esa autoeliminación que él llevó a cabo es una señal de que no se movió en arrepentimiento, sino en sentimiento de culpa o de pena por las consecuencias de sus actos. Porque la diferencia entre sentir remordimiento y arrepentirse es que el que siente remordimiento no está para cambiar su corazón ni volverse a Dios, sino para enfocarse, ensimismarse en su sentido de culpa. Ay, verdad. Y entonces, por mi culpa, por mi gran culpa. Y así vive el del remordimiento. Y por eso es que ocasionalmente encontramos a esos simpatizantes viniendo de vez en cuando a la iglesia, porque ya dicen de pronto, me siento como mal conmigo mismo. ¿Cómo es posible que tenga 2 meses sin ir a la iglesia? Voy a aproximarme. Si es Semana Santa, ni se diga. Cuidado, hasta recurren a ciertos artificios y supersticiones. No voy a comer tal cosa y voy a cumplir la penitencia tal o cual al mejor estilo del mundo religioso de la Edad Media. Puro remordimiento. Si Judas se hubiese arrepentido como Pedro cuando negó al Señor, entonces Cristo lo hubiese abrazado y hubiese sido otra vez uno de esos 12 que caminó con el Señor. Pero no conoció el arrepentimiento, porque el arrepentimiento demanda un cambio genuino de la mente y del corazón. Y ese cambio genuino de la mente y del corazón lo impulsa a uno a confesar el pecado, a buscar el perdón de Dios y a caminar agarrado de la mano de Cristo todos los días de mi vida. El simpatizante es un experto en excusas. Es que es muy difícil buscar a Dios cuando está nevando fuerte y cuando hace mucho calor también. Y si no, cuando tengo mucho trabajo. Además, los días de semana son pesados y los fines de semana son más pesados aún. Pero por si acaso, ¿no? Siempre hay algo que el simpatizante valora como un obstáculo, un impedimento. La diferencia entre un simpatizante de Cristo, un simpatizante del Evangelio, a un discípulo de Jesucristo. La palabra discípulo del griego matetai significa alguien que aprende y sigue el modelo de vida de esa persona. ¿Cuántos son discípulos de Jesucristo? Por eso, a diferencia de los simpatizantes, el discípulo de Jesucristo es alguien que está convencido en su corazón y ha determinado con firmeza aprender la palabra para vivirla, para vivir esa palabra de Dios que da vida y vida en abundancia, que nos enseña el camino de la salvación y nos lleva a la comunión con Dios y además a vivir el ejemplo de vida de Jesús. Eso es un discípulo de Jesucristo. Y vamos a ver 3 aspectos, 3 características de la naturaleza de un discípulo de Jesucristo a la luz de 3 textos bíblicos que vamos a leer a continuación. El primero
está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32, y así dice la palabra del Señor. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué hace libre a una persona? El conocimiento de la Escritura, el conocimiento de la Biblia y la praxis, la práctica de lo que enseña esa palabra de Dios. Porque el conocimiento de las Sagradas Escrituras nos saca del engaño y de la ignorancia. ¿Cuánta ignorancia tenemos tuvimos y tenemos sobre asuntos tan importantes, tan elementales, sobre la vida espiritual, sobre el reino de Dios, acerca del Señor? Pues el que permanece en su palabra sale de la ignorancia, evita el engaño y es libre espiritualmente, logra su libertad. Logra su libertad. Un discípulo es aquel que permanece en la palabra del Señor. Y fíjense ustedes, dice, serán verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente. Hay un énfasis allí, ¿verdad? Será porque lo falso está a la orden del día. Y él se quiere asegurar, digo, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, cuando relata este episodio de que ser discípulo verdadero de Jesucristo implica permanecer en su palabra. ¿Cómo es eso de permanecer? En términos prácticos, digo ahora, ¿cómo es esto de permanecer fiel? De permanecer constantes, consecuentes, coherentes, persistentes en la palabra de Jesucristo. ¿Cómo es esto? Bueno, en primer lugar, hay que permanecer fiel al que habló esa palabra, al que nos habló esa palabra. No se trata solamente de recordarlas o leerlas, sino de caminar cada día con el que nos entregó esa palabra, es decir, con Jesús, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él. Se trata de caminar con Él. Si la manera de permanecer en su palabra es antes o primero que nada caminar cada día con Él, que es el autor de esa palabra. Y esa palabra ha de ser obedecida, no por obligación. Y es algo que siempre tenemos que entender y que nosotros aquí hacemos mucho énfasis en esto. Ninguno aquí tiene que hacer nada por obligación, porque aquí no se obliga a nadie. Dios nos guarde de semejante perturbación. Todo tiene que hacerse por amor. La obediencia a la palabra, el estudio de la palabra, el acercamiento a Dios a través de su palabra, la hacemos porque lo amamos, porque es nuestro amor, porque lo amamos con el alma. Estamos locamente enamorados de Jesús. No hay nadie como Él. No hay mujer, ni marido, ni hijos, ni nadie que esté allí en el primer lugar. Lo amamos desesperadamente. El discípulo verdadero lo ama desesperadamente. Así que no es una obligación, ni es una carga, es un gozo. Es como cuando uno le hace el bien a las personas que ama. Es como cuando uno le hace el bien a un hijo, a la esposa, al esposo, a la mamá, al hermano, a quien sea cercano de sus afectos. Uno lo que siente es alegría, eso no es una carga. Así es cuando tenemos esa aproximación con Dios a través de su palabra. Permanecemos fieles a su palabra
cuando esa palabra vive en nosotros, cuando dejamos que permee, que inunde como un tsunami nuestros pensamientos, que inunde como un tsunami nuestras decisiones y nuestras actitudes. Y que podamos entonces, a la luz de esa experiencia profundamente espiritual, decir: no vivo yo, Cristo vive en mí. Solamente así. Por eso decía en un principio, o hablaba en un principio, de lo importante de leer la palabra todos los días, sí, meditarla, y también ser parte de un grupo pequeño de discipulado. Permanecer fiel es dejarse guiar por la verdad, no por las emociones. Estamos hablando de cómo es que yo logro esto, de permanecer en la palabra del Señor Jesús. Es permanecer firme en las convicciones que encontramos, en los principios, en los valores de la palabra, y no en mis emociones. Pero además, en esa misma línea, en ese mismo orden de ideas, es resistir la tentación de adaptar el evangelio a nuestras preferencias personales o culturales. Y qué importante lo que pasó ayer en la vida de muchos que son discípulos de Jesucristo, que dijeron: un momento, yo tengo principios, y estos son los principios con los que quiero levantar a mi familia y enseñarle a mis hijos que nosotros vivimos en la luz, porque somos hijos de la luz. Hijos de aquel que dice Apocalipsis: sus ojos son resplandecientes, son como relámpagos que alumbran el cielo. Del mismo que dijo: ustedes son la sal y la luz de la tierra. Qué importante poder hacer aquella discriminación respecto a las preferencias que tienen algunos moveres o algunos idearios culturales, y que sean los principios de la palabra los que estén por encima de eso. Así vive un verdadero discípulo de Jesucristo. Cuando es capaz de decirle a la cultura, a los amigotes o a quien quiera que sea: un momento, la palabra de Dios, mi amor desesperado por aquel que me salvó y que salva a mi familia y que provee a mi familia y que está con nosotros todos los días, es mucho más grande que tus preferencias y tus prácticas culturales. Qué importante es esto en la vida de un discípulo: permanecer fiel a su palabra. Un discípulo de Jesucristo, para un simpatizante no, un simpatizante no puede tener este tipo de experiencias. Y si no, bueno, algún día cuando estemos en el cielo, le preguntamos al apóstol Pedro acerca de Juan Iscariote. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Aquí vemos otra característica de la naturaleza de un discípulo de Jesucristo, de un verdadero seguidor del Señor. Un mandamiento nuevo les doy, dijo el Señor Jesús: que se amen los unos a los otros como los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Cuando dice un mandamiento nuevo, no está queriendo decir que es algo reciente, sino Él está llamando a sus discípulos a renovar ese principio en calidad. Este principio del amor hay que renovarlo con la calidad correspondiente, dijera o habría dicho el Señor. Y claro, el amor del que habla el Señor aquí es un amor envuelto en actos visibles, en actos contundentes, tangibles. ¿Qué es amar? ¿Qué es amar? Para nuestro entendimiento, en primer lugar, amar es reflejar el carácter de Dios. Sí. Porque el carácter de nosotros no tiene la suficiente anchura, no tiene la suficiente calidad para ser un amor del tamaño en que debería serlo.
es como este amor del que nos habla la Biblia, es como el mismo amor de Cristo en la cruz. Un amor que sirve, un amor que perdona, un amor que restaura. Así. No se trata solo de sentir, sino de actuar como Cristo mismo actuó con las personas. Cómo Él se comportó, cómo Él se relacionó, cómo Él reaccionó, cómo Él respondió. Un asunto importante acerca del amor, y escuchen bien esto porque sí que es importante. Amar es reconocer al otro como un fin, no como un medio. ¿Qué quiero decir? El amor falso ve a la otra persona por lo que puede darle. Es algo así como lo que llamamos en términos de la psicología forense, decimos, este es un psicópata por cosificación de personas. Es decir, hay un tipo de psicopatía donde la gente busca en otros utilizarlos, por eso cosificación, es como la utilización de esa persona. Y cuando esa persona me sirvió, me ayudó, me atendió, me hizo, si te he visto no te conozco, ni me importa, ya me dio lo que yo necesitaba y por lo tanto no tengo nada que ver con él o con ellos o con ellas, como quiera que sea. Esas personas han entendido el amor como un medio y no han logrado entender que el amor es un fin. Que el amor da y recibe sin pretensiones temporarias como que, de enero a marzo, esta fue mi amigo o mi amiga, entonces ya se terminó el periodo porque ya conseguí, hicimos lo que, entonces ahora, bueno, de abril a agosto, me hice amigo o amiga de tal persona, bueno, ya me hizo los favores, ya terminamos, entonces ya me olvido. No, el amor no es así. El verdadero amor no es así. El verdadero amor no ve a la otra persona como una caja donde mete y saca toda vez que necesita, sino que valora a la otra persona por la calidad que es, por lo que significa, por lo que representa. Amar es también buscar el bien del otro como propio. Es desear sinceramente el bien de la otra persona, el bien en todos los sentidos, el bien espiritual, el bien emocional, el bien material, todo el bien que se puede hacer. Amar es crecer juntos también, implica acompañar al otro en sus procesos de tristeza, en sus procesos de ansiedad, en sus procesos de alegría, en sus diversos procesos que puede vivir, en sus procesos de duelo, en fin, acompañar al otro en sus procesos y crecer junto con el otro en sus procesos, en sus luchas, en sus dificultades, en sus avatares. Eso es también amar. Tercer y último principio para compartir acerca de lo que es un verdadero discípulo, un discípulo de Jesucristo. Es de alguien que no es un simpatizante. En primer lugar, entonces, permanece en la palabra de Jesús. En segundo lugar, muestra amor. En tercer lugar, amor auténtico, ¿verdad? En tercer lugar, Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Y sean mis discípulos. Es decir, los frutos que una persona da son una evidencia de lo que realmente son, ¿no? De hecho, en el Sermón de la Montaña, el Señor Jesús les dice
por sus frutos ustedes los conocerán. Pero ¿cómo comprobamos que estamos viviendo, que estamos actuando realmente como discípulos de Jesucristo? En que llevamos frutos. ¿Y cómo es una persona que lleva frutos desde la perspectiva de Dios? ¿Cómo es una persona que lleva fruto? Bueno, en primer lugar, es alguien que permanece en Cristo, no en su propio esfuerzo. El fruto verdadero no es el resultado de la buena obra humana, sino del estar o vivir en comunión con Dios. Cuando nosotros vivimos en comunión con Dios, con toda seguridad, las buenas obras van a florecer, van a darse de una forma automática, genuina, espontánea, porque estamos en comunión con Dios. Otra cosa es que importante también a tener en cuenta, y en alguna forma en el pasado se lo he dicho, que los frutos espirituales, los frutos que damos para Dios, no son solamente obras, sino actitudes. De hecho, la Escritura en Gálatas 5 nos habla acerca de los frutos del Espíritu y se menciona un montón de actitudes como la paciencia, la benignidad, la bondad, etc. Así que una persona que es un verdadero discípulo de Jesucristo es una persona que no solamente hace obras que están alineadas con la palabra de Dios, sino también muestra actitudes, conversaciones, relaciones, muestra con su manera de comportarse, de conducirse, de hablar con los demás, de tratar a los demás, que es un discípulo del Señor. Sirve buscando el bien de los demás. Es un fruto. Un verdadero discípulo piensa en el bien de los demás. No es una persona ególatra o egocéntrica, solamente circulando alrededor de sus necesidades, de sus luchas, de sus conflictuaciones internas, externas. No, también es alguien que piensa en los demás. ¿Qué puedo hacer por los demás? ¿Cómo me salgo de mí mismo y hago el bien a los demás también? Al fin y al cabo no soy el único que necesita ayuda. Llevar frutos es orar, aprender la Biblia, es obedecer. Y atentos con esto, fíjense. Una persona que lleva mucho fruto multiplica la vida de Cristo en otros. Dígale al que está a su lado, multipliquemos la vida en otros. Porque alguien que es un verdadero discípulo del Señor no solamente está creciendo, sino que también está haciendo que otros crezcan. ¿Qué está haciendo usted para que otros crezcan? ¿Cómo está usted edificando a los demás? ¿Cómo está usted influyendo en los demás? Porque ¿sabe qué? La trascendencia que nosotros tengamos en esta tierra solamente va a ser tangible a través de las personas a las que les hayamos influenciado. Las personas que hayan sido tocadas, trastocadas, no solamente por nuestra predicación o aprendizaje o consejo, sino también por nuestra manera de vivir. Y esto de multiplicar la vida de Cristo en otros no es solamente la tarea de quienes lideran grupos pequeños, ni del pastor, ni de los líderes, ni de los que tienen diferentes responsabilidades. No, es de todos los que somos discípulos de Jesucristo.
Estamos llamados a influenciar en otros, a multiplicar en otros la vida de Cristo, es decir, a edificarlos, a ayudarlos a crecer. Usted dirá, pero ¿qué voy a ayudar yo si yo no sé nada? No, no diga eso. El buen trato, una sonrisa, una palabra de aliento, para lo cual no hay que ser un teólogo ni estudiar 4 años de griego koiné, son suficientes muchas veces para ayudar a otros a crecer y a edificarse. Gracias al Señor que nosotros contamos con excelentes maestros bíblicos que despliegan sus dones, sus talentos cada jueves, cada viernes cuando tenemos nuestros grupos pequeños de discipulado. ¡Qué bendición! Y ellos están haciendo su esfuerzo así por multiplicar la vida de Cristo en ustedes. Pero cada uno de nosotros puede hacerlo de distintas formas. Una llamadita telefónica a una hermana, a un hermano, para preguntarle cómo está, puede resultar refrescante para la vida de una persona. En fin, son desde pequeños detalles, ¿verdad?, hasta cosas que podemos hacer luego. Que el Señor nos ayude. Y allí tenemos, ¿verdad?, 3 características de la naturaleza de un verdadero o de un discípulo de Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? La palabra discípulos aparece muchas más veces, 200 tantas veces. Aparece más que cristiano, aparece más que creyente, aparece. Y nosotros estamos llamados entonces a eso, a ser discípulos del Señor, a seguirlo, a aprender de Él y a vivir como Él, como nuestro Señor y Salvador vivió. Que Él nos ayude y nos enseñe a vivir fundados en estas 3 naturalezas. Un discípulo es uno que, número 1, permanece en la palabra, en las palabras de Jesucristo. En segundo lugar, que ama a los otros. Y en tercer lugar, que da fruto, Y allí entonces, o en ese espectro, nosotros podemos evaluarnos a nosotros mismos, examinarnos y pedir al Señor Dios su ayuda, su auxilio pronto para tener el corazón que Él quiere que tengamos. Los invito a ponerse de pies un ratito y vamos a orar. Y si usted anhela en su corazón esta noche ser un discípulo del Señor, si alguno no ha hecho esa oración, ese compromiso, si alguno no le ha dicho a Jesús, yo quiero caminar contigo como un discípulo verdadero, entonces esta es la oportunidad para hacerlo. Dígaselo al Señor. Padre Santo y bueno, qué maravilloso es estar en tu presencia y ser llenos de tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar como auténticos discípulos tuyos. Mira cada corazón, cada vida de los que estamos aquí. Espíritu de Dios, toca cada corazón, que puedan ser animados por el poder de tu gracia y de tu amor, a convertirse en verdaderos discípulos tuyos, a caminar de tu mano, a vivir conforme a tu palabra. Claro que es un camino complejo, tú nos lo dijiste, pero en ti también sabemos que seremos más que vencedores. Gracias, Señor. Bendice tu palabra en nuestro corazón y ayúdanos. Te lo suplicamos, Señor, que nos enseñes más y más a vivir como discípulos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.